Controversia en el hemiciclo. Incremento de salario mínimo integral generó opiniones encontradas en la Asamblea Nacional. Comunicado, Gobierno Nacional rechazó acciones de persecución judicial en Ecuador. Antes de marzo del 2020, Ricardo Cusano aseguró que Gobierno Nacional debe instalar 3 mesas de diálogo con el gremio y sindicatos. Inspección. Ministro Freddy Brito supervisó trabajos de mantenimiento en centrales hidroeléctricas. Cuestionamiento. Presidente de Conindustria afirmó que el reciente ajuste salarial solo servirá para aumentar la hiperinflación. Materia económica. Superintendente de la SUNACRIP presentó logros alcanzados con el uso del petro. Enardecidos, al menos 131 personas resultaron heridas durante protestas en Barcelona. Empoderada, Angelina Jolie promociona Maléfica 2. Mistress, I have a little bit of news. Don't ruin my mood. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Diana Martínez Córdoba y quien les habla, Néstor Brito Landa, para dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Comenzamos. El incremento del salario mínimo integral a 300.000 bolívares generó opiniones encontradas en la Asamblea Nacional. Juan Guaidó lo calificó de insuficiente, mientras que Francisco Torrealba del PSUV, quien este lunes anunció el ajuste, aseguró que alcanza para adquirir todos los productos de las cajas CLAP. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Al valorar el nuevo salario integral, los parlamentarios tomaron en cuenta la capacidad de compra de la remuneración como referencia. Un anuncio además irregular, con una gaceta inventada por un vocero no autorizado o distinto a lo que debería ser el anuncio. Incluso con el anuncio no alcanza para medio kilo de queso y un cartón de huevos hoy en Venezuela. Es absolutamente insuficiente. Si son los productos de la caja CLAP, va a poderlos comprar todos. Y lo segundo que es importante que se sepa es que con lo que se ha anunciado se adquiere mucho más que con lo que teníamos anteriormente. De manera que, si bien es cierto que el incremento salarial no va a resolver todos los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, tampoco es menos cierto que es mejor lo que acaba de anunciar el presidente que lo que teníamos. Ya en la plenaria, uno de los temas de debate fue la autonomía universitaria y la sentencia 0324 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó la realización de elecciones de autoridades en 11 casas de estudios superiores del país. Con el voto mayoritario del bloque de la Unidad, el Parlamento aprobó un acuerdo que rechaza el fallo y ratificó que la autonomía que la Constitución otorga a las universidades les permite dictar a cada una sus reglamentos para las elecciones de autoridades. La sentencia 0324, que pretende realizar las elecciones universitarias, pero no, señores, nosotros vamos a realizar elecciones, pero como lo dicta la ley de universidades. Si nosotros tenemos que hacer un cambio en el reglamento, no se va a discutir en la sala de un tribunal. Hay que recordar, la señora Cecilia Arocha, de la Universidad Central de Venezuela, fue electa para el periodo 2008 al 2012, 2013, 2014, 2015, hasta el 2019, y todavía es rectora y no ha hecho elecciones. Y vienen a hablar de democracia y el estudiante viene a defender a esa señora que es representante de la FAPU. Y en otro de los puntos de la agenda, la Asamblea Nacional acordó solicitar a los países de la región la declaratoria del estatus de refugiados a los migrantes venezolanos. Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
El gobierno nacional rechazó las acciones de persecución judicial llevadas a cabo en Ecuador contra dirigentes políticos y sociales. Aseguran que vulneran los derechos humanos del país andino. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana catalogó de inaceptable que la administración de Lenín Moreno, en medio de un proceso de diálogo, mantenga bajo prisión a dirigentes políticos, sociales y a funcionarios electos en esa nación. Según el gobierno venezolano, esto pretende desviar la atención ante las medidas económicas que busca implementar Moreno. En la misiva expresan que Venezuela seguirá denunciando estas acciones por considerarlas antidemocráticas, al tiempo que hacen un llamado a la comunidad internacional, especialmente a los organismos multilaterales, a velar por la defensa y garantía de los derechos humanos de los ecuatorianos. El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, aseguró que el gobierno nacional debe instalar 3 mesas de diálogo con el gremio y sindicatos antes de marzo de 2020, de acuerdo al informe emitido por la Organización Internacional del Trabajo. Diana Vázquez con toda la información. Cusano indicó que entre las recomendaciones de la OIT está la eliminación de los consejos productivos de trabajadores, además del seguimiento de estas recomendaciones por parte de la instancia de las Naciones Unidas. Una mesa de diálogo tripartito que incluya a todas las organizaciones representativas. La segunda mesa, una mesa de diálogo entre las autoridades y Fedecámaras. Y una tercera mesa con las organizaciones de trabajadores más representativas. Sobre el aumento salarial de 361%, Cusano consideró que es insuficiente por la distorsión económica. Son más de 47 aumentos salariales de manera inconsulta, de manera unilateral, que no han venido acompañados de políticas macroeconómicas consensuadas y de políticas de incentivo a la producción consensuadas con los trabajadores y con los empresarios independientes. A juicio del presidente de Fedecámaras, el posible abandono de Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo vulneraría los derechos de los trabajadores por ser un organismo que agrupa 187 países. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Durante su visita al estado Barinas, el ministro para la Energía Eléctrica, Freddy Brito Maestre, supervisó los trabajos de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las máquinas generadoras y de transmisión en la entidad. El también presidente de Corpoelec visitó la subestación Barinas 4, donde examinó el manejo de la estructura de transmisión para el suroccidente del país. Ayer estuvimos revisando la parte operativa de la subestación Barinas 4, una importante subestación en la región, ya que salen varias líneas de 230 que tienen un impacto bastante significativo en todo lo que es suroccidente. El aporte de todos los trabajadores de Corpoelec que han sabido interpretar esta difícil situación y este difícil momento que introduce este bloqueo salvaje de la derecha y de los Estados Unidos hacia nuestra querida Venezuela, pero aquí estamos un pueblo trabajador. El presidente de Conindustria, Adán Celis, afirmó que el reciente ajuste salarial solo servirá para aumentar la hiperinflación y acabar con el poder adquisitivo de los más vulnerables. Celis indicó que en el sector industrial el impacto del aumento es mínimo porque los salarios están por encima del monto anunciado este lunes por el constituyente Francisco Torrealba. Sin embargo, cuestionó una vez más las políticas en esta materia aplicadas por el gobierno nacional y sugirió implementar una economía moderna y seria. Asimismo, anunció que trabajadores y empresarios se reunirán para discutir los puntos abordados en la última reunión de la Organización Internacional del Trabajo. El superintendente de la SUNACRIP, Jocelyn Ramírez, presentó los beneficios y logros alcanzados en materia económica con el uso del petro durante el Congreso Internacional Cibersociedad 2019 celebrado en Varadero, Cuba. Ramírez reiteró que el petro está respaldado por las riquezas del país como medio alternativo al sistema económico tradicional y que también es un mecanismo para la inversión que protege la operatividad de las criptomonedas en Venezuela. Ramírez aseguró que el petro coloca a Venezuela a la vanguardia de la transformación de la economía mundial en las transacciones comerciales y de intercambio para superar las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Armando Chacín, aseguró que el aumento del ingreso mínimo integral a 300.000 bolívares es insuficiente para que un venezolano pueda mantener su calidad de vida. Chacín indicó que los venezolanos han perdido el poder adquisitivo para comprar alimentos de primera necesidad, cuya producción está por debajo del 35% en comparación a los años anteriores. El presidente de FEDENAGA precisó que para estimular la producción nacional es indispensable recuperar la confianza en el sector para garantizar su trabajo. Dijo que, pese a la situación del país, el campo podría tener un gran porvenir debido a los 30 millones de hectáreas que se encuentran disponibles para producir. El embajador de Sudáfrica en Venezuela, Joseph Nossi, mostró interés en recibir asesoría técnica del sistema penitenciario venezolano para aplicarlo en su país. Durante un recorrido por el Centro de Formación para Extranjeros Simón Bolívar, el diplomático africano aseguró que la institución penitenciaria garantiza los derechos humanos de los privados de libertad. Estamos muy impresionados con lo que hemos visto en este establecimiento penitenciario en términos de trabajo y educación para los privados de libertad. Nos comprometemos como Embajada de Sudáfrica a llevar esta experiencia a nuestro país a fin de poder replicar lo que se está haciendo en Venezuela. Por su parte, la viceministra de Asuntos Penitenciarios, Maripili Vieira, aseguró que se ha evidenciado el sistema jurídico y social de los privados de libertad. Lo que es la parte de todas las áreas de acá, donde trabajan las carpinterías, lo que es la tapicería, la zapatería que se tienen acá y lo que son las actividades diarias del sistema penitenciario en Venezuela. El Fondo Monetario Internacional aseguró que la economía venezolana se reducirá un 35% en el presente año debido al impacto de la crisis en el país. El organismo anunció que rebajó sus previsiones de crecimiento para Latinoamérica hasta el 0,2% este año, 4 décimas por debajo de lo pronosticado en julio y el 1,8% en 2020, 5 décimas menos de lo pronosticado en julio debido al desgaste económico de México y Brasil y la agudización de la crisis en Argentina y Venezuela. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional consideró que los resultados de esta revisión anual se deben a la evolución de Brasil, donde las interrupciones en el suministro minero castigaron la actividad del país, y de México, cuya inversión y consumo privado se han desacelerado por la incertidumbre política y los costes de su deuda. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, aseguró que la zona económica de la región requiere del apoyo del gobierno nacional para impulsar el sector turístico. Resaltó que durante el primer semestre del año su gabinete ha realizado eventos comerciales para brindar confianza a los venezolanos que apuestan por la excursión. Queremos, además de eso, incrementar el nivel de inversión a un nivel superior y poder también aprovechar la zona franca, el puerto, el aeropuerto que tenemos, la ubicación en el Caribe. Estamos también promoviendo destinos turísticos y paquetes turísticos del Caribe, turismo de compra internacional, que lo estamos haciendo ahorita en la península de Paraguaná, reactivando ese sector que tenemos ahí comercial y turístico importante, que en los últimos 20 años, bueno, dio una cantidad de empleo para Falcón, para el occidente del país, y ahí hay un plan que mes a mes vamos llevándonos. Clark aseveró que Falcón es uno de los 8 estados más seguros de Venezuela, tras haber disminuido el 50% de los índices delictivos. El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Elías Mata, advirtió que la negociación del gobierno nacional con los acreedores del bono 2020 carece de legalidad por no contar con la aprobación del Parlamento. Ningún contrato de interés público que no pase por la Asamblea Nacional tendrá validez. Es decir, ahí están los 3 acuerdos. Si los bonistas fueron y creyeron en la buena fe del gobierno de que ese bono respalda las acciones, que las acciones de Cinco respaldan su bono, están equivocados. El diputado denunció que este tipo de acciones violan el artículo 150 de la Constitución y aseguró que las condiciones del contrato son lesivas para el Estado venezolano.
La ministra para los Pueblos Indígenas, Aloa Núñez, aseguró que las comunidades originarias de América continuarán luchando por sus derechos, que a su juicio han sido alcanzados con mucho sacrificio a lo largo del tiempo. Estas aseveraciones las hizo la ministra Núñez durante la marcha en apoyo a los pueblos originarios del Ecuador, actividad que convocó a comunidades aborígenes de 11 estados de Venezuela. Gente que puede creer que puede imponer todavía este tipo de paquetazos económicos en un país y pensar que el pueblo va a aceptar. No, el pueblo despertó, el pueblo está activo en todo el mundo y el pueblo de Ecuador lo demostró. Por eso es que la lucha, estoy segura, va a continuar y aquí está el pueblo de Venezuela acompañando al pueblo del Ecuador. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena, llamó a las comunidades indígenas de Venezuela a mantener la línea de lucha, así como de generación de conciencia. Ecuador, hoy, una sola bandera, unidos por nuestros proyectos de sueños de patria grande, por nuestros sueños de patria pequeña, por nuestros sueños de libertad, por nuestros sueños de nacionalidad, por nuestros sueños que nos unen a todos y a todas los que creemos en proyectos que pongan en el centro de esos proyectos al ser humano. La ministra Aloa Núñez informó además que una comisión de los pueblos originarios de Venezuela fueron recibidos en la Asamblea Nacional Constituyente, donde hicieron entrega de un documento el cual se plasmó el respeto a las comunidades aborígenes del país. En Carabobo, la presidenta de Funcamama, Luisa Rodríguez, denunció que el Estado no cuenta con una unidad de diagnóstico mamario que garantice una evaluación oportuna. Nuestro compañero Randolfo Blanco con toda la información. Si tuviéramos esto, tuviéramos el cáncer de mama, sería como en la mayoría del planeta una condición de salud crónica que es diagnosticada precozmente, que simplemente las personas necesitan un tratamiento, pero no engrosaría y no sería la primera causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana. Los medicamentos y el tratamiento es otro suplicio. Los pacientes deben comprarlos en el exterior y acudir a centros de salud privados para poder combatir la enfermedad. La palabra cáncer causa un shock en tu vida, entonces tienes esa carga emocional de cargar con ese diagnóstico. Aparte te agregan la emoción de no poder conseguir en algunos casos el medicamento o el tratamiento que tú necesitas a tiempo oportuno. Según la presidenta de Funcamama, de cada 10 pacientes diagnosticados con cáncer de mama, 7 fallecieron. Sin embargo, 5 de estas muertes pudieron haber sido prevenidas con un tratamiento oportuno. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la entrega de recursos para los 23 estados del país con el fin de mejorar los servicios públicos de la nación. El sector eléctrico abarca la atención de suministro de energía residencial, comercial e industrial, todo el tema de la distribución, así como el alumbrado público, cuya inversión global asciende en este momento a la cantidad de 73.214.285 euros, aprobado para que inmediatamente se ejecute. Sector de agua potable, en el marco del plan de rehabilitación, estabilización y mantenimiento en el servicio de agua, aprobar la inversión que asciende a la cantidad de 44.891.679 euros o su correspondiente en petro, aprobado para el agua del pueblo. En el sector telecomunicaciones, con el propósito de restablecer parte de la infraestructura perdida, saboteada, teniendo el foco en las zonas populares, en este periodo de dificultad es necesario invertir la cantidad de 4.750.000 euros o su equivalente en petro para telecomunicaciones, aprobado, queridos compañeros. 70 millones de euros aprobados para el Plan Nacional de Bacheo. El mandatario nacional indicó la creación de las corporaciones de protección social y económica en los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida y Táchira. Indicó que a partir de ahora todos los recursos económicos destinados a dichas entidades serán canalizados por este nuevo ente gubernamental. Y si no tuviéramos nuestros protectores en Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta, ¿qué sería del pueblo? Estaría abandonado, estaría totalmente huérfano. Por eso voy a proceder a crear las corporaciones de protección social y económica de los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta como instrumento de trabajo y de gobierno. El Ejecutivo informó que pondrá a disposición una mina de oro en pleno proceso productivo a cada gobernación de los estados que integran a Venezuela, con el objetivo de generar recursos en divisas convertibles en beneficio del pueblo.
Y al menos 131 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad durante las recientes protestas suscitadas en Barcelona, España, luego de que enardecidos simpatizantes del movimiento independentista catalán tomaran las calles y el aeropuerto de El Prat. Las movilizaciones se han repetido este martes en distintas ciudades de Cataluña. Los manifestantes critican condenas de hasta 13 años contra líderes separatistas por haber participado en el referéndum de 2017. Se han registrado cortes intermitentes de carreteras. De igual forma, se interrumpió el tráfico ferroviario entre las localidades de Puigcerdá y Urtex por la quema de objetos. Luego, en horas de la tarde, miles de personas se reunieron frente a las delegaciones del Estado. En Barcelona, la policía trató de contener a algunos de los manifestantes convocados por los comités de defensa de la República, quienes se concentraron a pocos metros de la delegación del gobierno español y lanzaron objetos contra los agentes cuando intentaban romper el cordón de seguridad. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. No se parten, al regreso más información. Paciente infante requiere con carácter de urgencia donantes de sangre O positivo y donantes de plaquetas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0414-830-4344 o al 0416-692-6107. Paciente Julio Jordán requiere con carácter de urgencia fenitoína y epamin. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-989-9437. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. El Sindicato de Trabajadores de PDVSA Gas Comunal denuncia que 900 empleados han sido despedidos en todo el país. Estiman que la cifra aumente. Acudieron a la sede de PDVSA en La Campiña para manifestar su reclamo. Nelcy Oviedo presenta la información. Los trabajadores denuncian que actualmente la empresa no cuenta con personal calificado ni un mantenimiento constante, por lo que han ocurrido accidentes. Estiman que al menos 700 trabajadores acudan a esta sede para ser atendidos. Los compañeros están siendo despedidos a nivel nacional. Somos 8.140 trabajadores en una nómina de una filial de Petróleo de Venezuela, donde hemos tenido 10 reuniones en el Ministerio del Trabajo y con 10 actas firmadas, y no nos han dado respuesta. En definitiva, esto lo que están haciendo es privatizando el gas, la distribución del gas. Están asumiendo además la administración del personal, cosa que no está en el punto de cuenta. Manifestaron su preocupación por la industria del gas y la seguridad de los ciudadanos. Los trabajadores exigen condiciones laborales justas y atención inmediata a las carencias que presenta este sector. Desde PDVSA en La Campiña, Nelcy Oviedo, Noticiero Venevisión. En Táchira, el alcalde del municipio Bolívar, William Gómez, aseguró que más de 50.000 venezolanos se movilizan diariamente por los pasos fronterizos del norte de Santander para adquirir alimentos y medicinas en Colombia. Nuestra compañera Mariné Glot con toda la información. Los migrantes pendulares son los residentes en Venezuela que cruzan a diario los puentes internacionales para comprar del lado colombiano. Según cifras que maneja la alcaldía de Bolívar, gran porcentaje proviene de los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Caracas. En promedio estamos recibiendo una migración de 50.000 personas por día, a la cual están arribando un 30% por medios propios, en transporte propio, y el 70% está llegando en vehículos de uso público o transporte público al municipio. El alcalde de San Antonio del Táchira destacó, por otra parte, que en la zona se mantienen los controles para combatir el contrabando de carne. Solamente el seguimiento de la cantidad de reses o de bovino o de porcino que llega al municipio, sino que articulado de las mismas, siendo empresas privadas, en estos momentos coyunturales del país, estas distribuidoras están realizando, según la cantidad de reses que bajan al municipio, un porcentaje de ellas son dedicadas por medio de la Sala de Estado Mayor Municipal a hacer ventas a precios solidarios.
Además, en el municipio Bolívar fueron activadas oficinas para tratar casos específicos de migración y atender a las personas a través del plan Vuelta a la Patria. En Táchira, Marina Iglot, Noticiero Venevisión. En Zulia, el gremio de enfermeros rechazó el reciente aumento salarial mínimo integral. Aseguran que es insuficiente ante la crisis que atraviesa el país. José Leonardo Nava con los detalles. La dirigencia intergremial de la salud, que agrupa a odontólogos, bioanalistas, nutricionistas y enfermeros, asegura que por ley tienen derecho a gozar de un sueldo digno que les permita costear la canasta básica familiar y que se ajuste a la realidad económica del país. Estamos solicitando $400 y para el de alto rango, que es el P3, que son aquellos profesionales universitarios que tienen doctorado y que tienen estudios de tercer nivel, para ellos estamos pidiendo, de cuarto nivel, nosotros estamos pidiendo $600, que es negociable, pero esto solamente se tiene que discutir en una mesa, ¿verdad?, donde estén las partes. También señalaron que hay deudas desde 2018 con los empleados del sector salud, dependientes del Ejecutivo Regional, y que según convenio colectivo, cada trabajador debe percibir más de 2 millones de bolívares. Asimismo, rechazaron las precarias condiciones en las que deben laborar. Donde no hay limpieza, donde no hay un buen clima, donde no hay seguridad, donde no hay iluminación, donde no hay insumo, donde lo que reina es el peligro para los trabajadores y el mismo paciente que entra. Los profesionales de la salud además denuncian que la falta de efectivo y de combustible muchas veces los obliga a ausentarse de sus puestos de trabajo. Aseguran que actualmente el déficit de enfermeros supera el 70%. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. En Bolívar, el alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, informó sobre la entrega de más de 20 créditos a productores de la jurisdicción. Nuestro compañero Henderson Pérez con todos los detalles. Los créditos beneficiarán a los productores que iniciarán proyectos en áreas de panadería, agricultura y harina de maíz. Productores que ellos mismos fabricaban su maquinaria para moler, para trillar, para hacer harina de maíz. Y por eso hoy hemos querido apoyar esas iniciativas que venían, que estaban ya iniciadas, que se vinculan con los hermanos y hermanas que están en la agricultura urbana sembrando, y hemos destinado 370 millones de bolívares a financiar estas iniciativas. Asdrúbal Sucre, productor de harina de maíz, dijo que con el apoyo de la alcaldía procesan 64.000 kilos de maíz anual para el beneficio de las comunidades. Tenemos una producción instalada de 264.000 kilos anuales, pero producimos 100 kilos hora, 800 kilos diarios, 22.000 kilos mensual, y para abastecer gran parte de nuestro distrito. Los productores también recibieron insumos y herramientas de trabajo, esto con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en la entidad. Desde el estado Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero Venevisión. Una fracción del Partido Social Cristiano Copey considera que solo mediante un acuerdo nacional se podrá lograr una fijación del salario justo. Euclides Sotillo nos amplía. Aunque consideren insuficiente el nuevo aumento del salario mínimo, la dirigencia copeyana no lo rechaza. Lamentaron la forma como fue fijado. Insisten en la vía tripartita y no en la unilateralidad. Solo en un acuerdo nacional donde ambos se comprometan a aplicar medidas que favorezcan a la gente y no a grupos polarizados es que se puede emprender cambios económicos que de verdad la gente empieza a sentir que están mejorando su condición de vida. Llamaron a las demás fuerzas políticas a apoyar a los trabajadores y a los representantes gremiales en sus exigencias por mejores condiciones laborales. La dirigencia de Copey también aseguró que por ahora no está planteada la incorporación del Partido Verde a la mesa de diálogo nacional. En la sede de Copey, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. La gobernación del estado portuguesa, en alianza con la empresa privada, invertirán $3 millones para mejorar la operatividad del servicio de gas doméstico en esa región del país. Emmanuel Sereno nos ofrece más detalles. El gobernador del estado portuguesa, Rafael Calles, informó que ante la necesidad de inversión, han conseguido en la empresa privada una alianza para corregir fallas y ampliar la capacidad operativa de Portugás. Uno de ellos es que se necesita una cuantiosa inversión, que el Estado no cuenta con esa cuantiosa inversión. La empresa privada va a aportar parte importante de esos recursos para que la empresa de gas se maneje de manera correcta.
El mandatario estatal aclaró que no se trata de una privatización, sino de una alianza estratégica. No se está privatizando, se está entregando la operatividad de la empresa. Cuando se privatice es porque uno vende acciones. No se están vendiendo acciones, ni se están vendiendo bienes, ni se están vendiendo las plantas. Simplemente se está haciendo una alianza con una empresa que la van a manejar. Ahora la empresa de gas la van a manejar dos empresas. Portugas, que es la empresa del Estado, y la empresa del gas, que es la empresa privada que va a asumir, digamos, parte importante de la operatividad y que va a invertir los recursos para el manejo adecuado del sistema o el servicio de gas. Calles concluyó destacando el mejoramiento alcanzado en la distribución del servicio del gas tras los primeros 80 días de gestión de la empresa pública Portugas. Desde el Estado portugués, Manuel Sereno, Noticiero Venevisión. Estudiantes de la Universidad del Zulia exigieron la presencia de autoridades de seguridad en esta casa de estudios debido a los constantes robos y asaltos que a diario se registran. Señalan que se ha tenido que reducir el horario académico hasta las 2 de la tarde debido al peligro que corren. Los horarios eran bastante extendidos, ahora de verdad, ahora materias que tú veías hasta 2 y 3 veces en la semana, tú la ves simplemente una vez a la semana por la misma problemática. Resaltaron que hace un mes la gobernación del Zulia se comprometió a apoyarlos con el Plan Patria Segura en las cercanías del recinto universitario y a la fecha no se ha concretado. También hicieron el pedido de luminarias, la poda de árboles y arbustos. El Frente de Müller Rojas denuncia desplazamientos forzosos contra agricultores y campesinos en Barinas y Mérida. El presidente del Frente, Juan Simosa, instó al Ministerio Público a que investigue las presuntas agresiones contra los productores agrícolas. Exhortamos al fiscal general de la República nombrar un fiscal con competencia nacional que investigue estas agresiones contra los campesinos, contra los agricultores, contra el desplazamiento de los productores agrícolas a nivel nacional. Informó que más de 1.500 movimientos campesinos se movilizarán a nivel nacional en el tercer encuentro de líderes campesinos en 7 regiones de Venezuela. Celebró el aumento de sueldo ofrecido por el Ejecutivo, aunque considera que no es suficiente frente a la situación del país. Y en el estado Yaracuy, productores agrícolas y pecuarios, trabajadores del campo y partidos políticos presentaron propuestas para que sean incluidas en el Plan País con el objetivo de fortalecer el sector productivo de esa entidad. Joel Vargas nos ofrece detalles. Un plan donde está el sector político, pero está también el sector técnico. En donde está el sector político, el sector técnico, pero también está el sector industrial. Y en donde está el eslabón más importante que forma parte de esa cadena, que son los consumidores. Un gran esfuerzo para que los partidos políticos nos unamos en función de lo que es el trabajo agroalimentario del Estado. Además de eso, estamos instalando, conformando todas las comisiones agroalimentarias de los 14 municipios. Ya llevamos 5, gracias a Dios. Nos quedan 9 municipios. Indicaron que el país cuenta con 92 millones de hectáreas de tierras, de las cuales solo se producen 10 millones y que además la Asamblea Nacional creará un frente de protección a los productores nacionales, mientras que en Yaracuy realizarán el plan de desarrollo agroalimentario para que todos participen. En este plan país también será incluido el área agropecuaria, para que contribuya al desarrollo económico del país. Desde el estado de Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. El alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz, en compañía del equipo de cuadrillas de ambientalistas, activaron la recuperación de la Plaza de la Mujer, ubicada en las Brisas del Orinoco. Nuestro compañero Alexis Abreu con todos los detalles. Ordaz manifestó que este plan de embellecimiento, desmalezamiento y alumbrado se viene ejecutando en las diferentes plazas de Maturín, enmarcada en la gran misión Venezuela Bella. La Plaza de la Mujer, totalmente embellecida, desmalezamiento, totalmente alumbrada va a quedar el día de hoy, con su pintura. Es decir, una plaza para el disfrute y la recreación de adultos, de niños y niñas y de la familia. Tiempo después, el burgomaestre de la capital monaguense, Wilfredo Ordaz, recorrió la casa de abrigo Liaimber Coronil, ubicada en el sector Juanico, donde supervisó los trabajos de recuperación de esta importante institución. Tenemos una matrícula de 250 niños y niñas en el Liaimber de Coronil,
que está en la parroquia Las Cocuizas, donde está quedando totalmente embellecida, pintada toda la infraestructura. Asimismo, el alcalde de la ciudad de Maturín, Wilfredo Ordaz, invirtió 80 millones de bolívares para la compra de un congelador y así garantizarle los alimentos a los niños de la Casa de Abrigo y a Inver Coronil. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. En Monagas, más de 600 familias que viven en el sector Paramaconi de Maturín denunciaron que su calidad de vida está afectada debido a la falta de agua y al desbordamiento de cloacas en la zona. Luis Bustamante nos tiene los detalles. Los vecinos ya no encuentran a quién acudir en busca de solución a los problemas de la zona. Tenemos más o menos un promedio de 14 años sin agua. 14 años sin agua y bueno, ahí ves las cloacas que se derramaban en este sector, ves las calles como están improbables, la luz. Improvisé este carrito y con 3 pimpinas y lo puse a funcionar para poder llenar 3 tambores diarios. ¿Cuántos viajes hace usted para...? 14 viajes, 15 viajes diarios. Los mismos residentes han ido solventando los problemas. Yo, por lo menos, independientemente, tengo el problema de la cloaca desbordada. Hace 5 años aquí en el frente de mi casa. Los vecinos vamos a comprar el cemento nosotros mismos para arreglar eso. Y la cabilla y la arena, todo eso. Habitantes del sector Paramaconi 1 aseguran que esta situación afecta a más de 200 niños que habitan dentro de la comunidad. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus y en la Cámara Tomás Romero, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Durante el Sínodo de la Amazonía, el Papa Francisco reiteró su compromiso con los venezolanos, pidió una cadena de oración para que se solucione la crisis por la que atraviesa la nación. El Sínodo de los Obispos para la región panamazónica se inauguró el pasado 6 de octubre y se extiende hasta el próximo 27. El objetivo principal de esta convocatoria es plantear soluciones a los problemas que enfrentan los pueblos amazónicos y el caminar de la Iglesia en esta parte del mundo. En la 10ª Congregación General, el Sumo Pontífice se reunió con un grupo de sacerdotes venezolanos. En la actividad, el Sumo Pontífice recalcó que cada región del mundo siente como la propia Amazonía, al tiempo que aseguró que los frutos de esta asamblea especial beneficiarán a la Iglesia Universal. El sínodo es una reunión que realiza un grupo de obispos de distintas partes del mundo, escogidos por la máxima autoridad de la Iglesia Católica, con el fin de reflexionar sobre la misión y vocación del catolicismo ante el campo de la ecología integral, del ámbito social, económico, cultural y político. Para el alcalde del municipio Los Alias, Josy Fernández, con el nuevo aumento del salario mínimo integral se incrementarán los índices inflacionarios y no se fortalecerá el poder adquisitivo de los ciudadanos. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía esta información. Aseguró que el incremento en el salario mínimo es insuficiente para garantizar la estabilidad de la economía familiar de los venezolanos. No han podido controlar la hiperinflación, entonces toman estas medidas que no alegran a nadie, que lo que nos va a sorprender es la hiperinflación que va a agarrar ahora con este aumento salarial a partir de este viernes. Ya vas a ver cómo los alimentos van a subir. Afirmó que se hacen necesarias soluciones definitivas para resolver la crisis económica. Por otra parte, explicó que continuarán brindando un salario complementario a los funcionarios municipales. El alcalde del municipio de Los Alias aseguró que el reciente incremento salarial es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, tomando en consideración que se necesitarían 12 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Desde San Antonio de los Altos de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Vecinos de las comunidades aledañas a la quebrada de Catuche en la parroquia La Pastora manifiestan preocupación de perder sus viviendas tras el colapso de un muro de contención que dejó sin hogar a 2 familias. Ese cauce de ese río Catuche, el cauce, si se llega a tapar ese cauce ahí, eso va a afectar hasta el Foro Libertador. Eso va a afectar un sinfín de familias, de edificios que están a lo largo de toda la cuenca del río Catuche. Entonces, por supuesto, eso hay que abocarse eso, porque es un problema de magnitud, señores, que no se lo estamos diciendo todos los habitantes de Catuche, la quebrada de Catuche, que lo vivimos en el 99 y eso fue grave. La comunidad pide a los entes públicos tomar cartas en el asunto y solventar la situación. Amigos, tiempo de realizar una pausa. Recuerden, al regreso venimos con más información. Quédense con nosotros. El señor Carlos Díaz requiere con urgencia cisplatino en ampolla de 160 miligramos. Quienes puedan ayudar, a favor comunicarse al teléfono 0424-182-0017.
Luisa Elena Bernáez requiere con carácter de urgencia doxorubicina de 50 miligramos, fluororacilo de 500 miligramos y endoxan de 1 miligramo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0414-458-4443 o al 0424-361-7787. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. Desde el Palacio de Carondelet, en Ecuador, el presidente Lenín Moreno aseguró que aún continúan las negociaciones con los movimientos indígenas para establecer un decreto en pro del beneficio del pueblo ecuatoriano. Yo soy hombre de palabra. Yo prometí derogar ese decreto. Cumplí mi palabra. Ahora que ellos cumplan la suya, porque estamos preparando con las conversaciones el nuevo decreto para ese momento sí poder mejorar esas condiciones del primer decreto. Amigos, el diálogo sigue porque es el mejor mecanismo de encontrar la verdad. Nadie debe creerse dueño de la verdad. Ahora viene un decreto justo que favorezca a los más pobres, a los más desvalidos, a los olvidados de entre los olvidados. Ahora sí viene el decreto. El momento ya lo veremos. Cuando terminemos de dialogar, cuando terminemos de consensuar, para que nadie se queje. Entre tanto, el mandatario hizo un llamado a los ciudadanos para lograr la reconciliación de todo el país. Amigos, Néstor, iniciamos nuestro recorrido internacional en Medio Oriente, donde el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró que continuará con su ofensiva militar conocida como Fuente de Paz contra las milicias kurdas al norte de Siria. Erdogan aseguró que la operación militar, que en la práctica supone la invasión de territorio sirio, se lleva a cabo según un plan presentado por Ankara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El líder turco subrayó que Ankara tiene dos objetivos. El primero, la eliminación de la amenaza terrorista, y el segundo, el retorno de los refugiados. Según dijo, en 7 días de operación han limpiado 1.000 kilómetros cuadrados de terroristas. La ofensiva turca quiere hacer desaparecer del norte de Siria a la milicia kurda Unidades de Protección Popular, pues es considerada por Ankara como un grupo terrorista. Turquía, además, reforzó su presencia militar en zonas del norte de Siria que están bajo su control ante el avance inminente del ejército sirio, cuyas fuerzas llegaron a un acuerdo con las milicias kurdas para frenar el avance turco. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajará a Ankara, capital de Turquía, en las próximas 24 horas para negociar con el gobierno de ese país árabe un alto al fuego que ponga fin a las operaciones militares de ese país contra los kurdos en el norte de Siria. Según fuentes extraoficiales, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y con el comandante de las fuerzas de Siria Democrática, Maslum Abdi, cuya organización es la principal alianza armada liderada por los kurdos sirios, para transmitirle su objetivo de conseguir un alto al fuego. Y continuamos en Brasil, y es que tras el colapso de un edificio residencial en el municipio Fortaleza, ciudad y capital del estado Ceará, 2 personas fallecieron, 7 resultaron heridas y al menos una decena se encuentra desaparecida.
Los escombros sepultaron varios vehículos que se encontraban en las calles aledañas, donde vecinos y familiares de los residentes se concentraron en busca de informaciones sobre sus allegados. Ante esta situación, los bomberos de ese país se acercaron al lugar estableciendo un perímetro de seguridad e intensificando la búsqueda de posibles víctimas. Las causas aún siguen siendo investigadas, pero las primeras hipótesis señalan que fue por una fuga de gas en el recinto. En Ecuador, un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictó una orden de prisión preventiva para la prefecta de esa provincia, Paola Pavón, en relación a posibles actos delictivos registrados durante las protestas sociales días atrás. La Fiscalía General del Estado informó que el juez formuló cargos contra ella y otros 2 procesados por el presunto delito de rebelión durante las manifestaciones y que dicha instrucción fiscal se prolongará por 90 días. La Unión Europea y el Reino Unido avanzaron este martes en las negociaciones para llegar a un acuerdo ante la cumbre de líderes que se efectuará este jueves y viernes en Bruselas. Sin embargo, continúan sin estar claros si Reino Unido pueda evitar un retraso en su salida del bloque programada para el próximo 31 de octubre. Recordemos que el negociador del Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, había dejado claro en la reunión de ministros efectuada en Luxemburgo que si no se llegaba a un acuerdo este martes sería demasiado tarde para enviar una resolución en que los líderes del bloque pudieran aprobar en el encuentro de esta semana. En el Vaticano, el histórico jefe de seguridad del Papa Francisco, Domenico Gianni, presentó su renuncia al cargo tras 2 décadas de servicio a 3 pontífices, esto por la fuga de información confidencial sobre una investigación por presuntas irregularidades financieras en la Secretaría de la Santa Sede. Según un comunicado oficial, la salida del comandante de la Gendarmería Vaticana busca asegurar la serenidad a la investigación en curso debido a que el autor de la filtración aún sigue siendo desconocido. Y cerramos con un estudio de la revista Nature Sustainability, que alerta que las mujeres embarazadas que han estado expuestas a altos niveles de contaminación enfrentan un mayor riesgo de aborto involuntario silencioso durante el primer trimestre. Los investigadores analizaron datos de más de 250,000 mujeres embarazadas en Beijing, China, entre 2009 y 2017 y llegaron a la conclusión que pequeñas partículas de dióxido de azufre, ozono y monóxido de carbono pueden atravesar la barrera sanguínea materno-fetal e interrumpir el crecimiento y desarrollo del bebé. Bien amigos, es momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso, más información. Amigos, iniciamos los deportes, vamos a hacerlo con talento nacional, pues Yulimar Rojas fue recibida en el estado Anzoátegui por el gobernador de esa entidad, Antonio Barreto Sira, quien reconoció el merecido trabajo realizado por Rojas en competencias internacionales, alcanzando el puesto de campeona mundial de salto triple. Tu pueblo de Anzoátegui, Venezuela, de que en esta hora tan difícil nos llenes de alegría, de júbilo. Desde el 5 de octubre, Anzoátegui, Venezuela, ha estado lleno de alegría, desbordando alegría con este triunfo que le das a Venezuela. Este triunfo tan importante como lograr el campeonato mundial del salto triple. La criolla además aseguró tener clara la meta a conquistar en los venideros Juegos Olímpicos 2020. Trataré de consagrarme como campeona olímpica, como la primera mujer en la historia de Venezuela en conseguir una medalla de oro olímpica. Entonces, es una gesta bastante grande que yo estoy tratando de lograr, que llevo ya un tiempo buscándola, poquito a poquito, y sé que el año que viene es el año.
Rojas es una de las 11 candidatas a ser elegida mejor atleta del mundo de este año 2019. Premios que se entregarán el próximo 23 de noviembre en Mónaco durante la gala anual de la Federación Internacional. Seguimos con notas del balompié y les contamos que España empató a 1 con Suecia. Y con este resultado, la Roja clasificó a la siguiente ronda para la Eurocopa 2020. Los intentos de la selección española por empatar el gol sueco de Marcus Berg llegaron al minuto 92 del encuentro gracias al trabajo realizado por el delantero Rodrigo Moreno Machado. Este es el segundo empate consecutivo de España, que terminará la fase de clasificación en noviembre, midiéndose a Malta en Cádiz y Rumanía en Madrid. En jaque, así han puesto los Nacionales de Washington a los Cardenales de San Luis tras vencerlos 7-1 en el tercer juego de la serie del campeonato de la Liga Nacional para estar a su vez a la ley de 1 para avanzar a la Serie Mundial. Los capitalinos se picaron adelante en el tercer episodio con un rally de 4 anotaciones, coronado por un doblete productor de 2 rayitas de Howie Hendrick entre el jardín central y el derecho. 2 carreras más llegaron en el quinto gracias a otro par de tubelles de nueva cuenta de Hendrick y de Zimmerman. Home run de Víctor Dobles por el jardín central en el sexto episodio y otro imparable productor de Ryan Zimmerman en el séptimo pusieron cifras definitivas al triunfo de Washington, que puede buscar esta noche su pase por primera vez en la historia de la franquicia al Clásico de Otoño. Amigos, hacemos una nueva pausa, pero al regreso, nuevo adelanto. Así es, Elsa se adentra en lo desconocido en Frozen 2. Los detalles en Estrenos y Estrellas. ¿Quién está sacudiendo las casas? El reino no está a salvo. ¡Son enormes! Amigos, comenzamos las noticias de Estrenos y Estrellas con el elenco de Maléfica. Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer hicieron un llamado a las mujeres a sentirse poderosas. Faltan pocos días para el estreno mundial de Maléfica, Dueña del Mal, y durante la promoción las protagonistas hablaron sobre la industria del cine y los cambios en la sociedad. Angelina explicó que los personajes femeninos en el cine no tienen que ser interpretados como físicamente poderosos para ser considerados fuertes. Dijo que es necesario entender que las mujeres deben aprender de los hombres, amarse y apoyarse. Sobre la película aseguró que hay personajes de mujeres fuertes que representan los diversos tipos de personalidad, así como hombres extraordinarios. Philip asked me to marry him. No. I wasn't really asking. Nor was I. Love doesn't always end. Y continuamos con Miley Cyrus, quien volvió a dar de qué hablar desde la noticia de su separación. La cantante compartió un video en su cuenta de Instagram junto a Cody Simpson, donde aparecen jugando con un filtro que tiene una máscara de guasón. Esto despertó la crítica de sus seguidores por la forma provocativa con que presume a su nueva pareja. Para la mayoría, Miley pasa con facilidad de una relación sentimental a otra. Y cambiamos de tema con Queen Latifah. La actriz recibirá un galardón de la Universidad de Harvard por sus contribuciones a la historia y a la cultura afroamericana. A Queen y a otros 6 beneficiarios se les otorgará la medalla el próximo 22 de octubre. La medalla Webb Du Bois es el mayor honor de la institución y se otorga a personas en los Estados Unidos y en todo el mundo en reconocimiento de sus aportes a esta cultura.
Amigos, y cerramos con el último adelanto de la película animada Frozen 2. Este nuevo material nos muestra la manera en que viven Anna y Elsa años después de los acontecimientos de la primera película. Las chicas por fin pueden compartir como una familia, pero Elsa comienza a estar distraída y distante, pues siente que una voz le llama. Las hermanas se embarcarán en un mágico viaje para descubrir el origen de los poderes de Elsa y salvar el reino. Unicornio. ¡Tetera! ¡Oh, Elsa! No es justo que Olaf reacomode su cuerpo. No importa, esto será pan comido. Buscan respuestas. Ve al norte, cruzando las tierras encantadas y hacia lo desconocido. Mucha variedad para ver en el cine, ¿no? Así es, muy pronto estaremos viendo esta película. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.